Les cuento que su Classroom está fallando en su Meet institucional. A ver, muy buen día, chicos. Estamos con los chicos del segundo año A. Estamos día miércoles 5 de mayo. Estamos la primera semana de mayo, chicos, ya. Vamos a trabajar esta semana lo que son números racionales. Ya los naturales y los enteros ustedes no han trabajado en primero. Ya no están tan pequeños, ya están ustedes en segundo, ya están gigantes. Entonces tienen que entrar a los racionales, a los decimales, a las fracciones, a las generatrices y a todo lo demás. Buen día para cada uno de los que han llegado. Ahí tienen una oración, ¿no es cierto?, en pantalla. Este día pónganlo en las manos de Dios, porque Él les va a dar paz, no solamente a cada uno de ustedes, sino a sus familiares. Los va a llenar de bendiciones y con su hermosa luz va a iluminar sus vidas, ¿no? Ese es un mensaje que les está dejando en pantalla la MIS para cada uno de ustedes. Bendecido miércoles, chicos. Entonces, ustedes saben que en su Classroom institucional y también en su WhatsApp, la MIS siempre les pone adelantado desde domingo una PPT, ¿no es cierto? Esa PPT es la clase, que ustedes quieren trabajar esa clase, tienen que irla avanzando hasta que lleguen al día miércoles que la MIS llega y, ahí está ya la clase, para poderla resolver con todos, ¿no es cierto? Entonces, esa clase que ustedes tienen en el Classroom, vamos a mirar por acá, a ver si estamos bien, si estamos mal, a ver, listo, ahí estamos bien. Entonces, habla acerca de los números decimales, acerca de las fracciones, ¿cierto? Y en las clases anteriores ya hemos venido observando de que existían algunos números decimales, algunas fracciones, que de repente por ahí podíamos transformarlas, llevarlas de uno a otro. Eso es lo que hemos estado observando, ¿no es cierto? Vamos a mirar que creo que se compartió ahí mal. Esta de acá es, ahí está, esa de ahí es. Vamos otra vez, listo. Entonces durante la semana ustedes van a tener ¿qué cosa? Vamos a tener este título y esta competencia. La competencia se llama Resuelve problemas de cantidad. Señorita, eso ya hemos venido trabajando la semana anterior. Sí, es cierto, ya lo han venido trabajando la semana anterior, así que no van a tener ninguna dificultad, ¿cierto? Ya hemos venido observando cuáles son los sistemas de numeración. Por ahí hemos visto que las fracciones, que los decimales se podían pasar de uno a otro, que habían periódicas puras, que habían unas que eran decimales enteros, habían periódicas mixtas. Vamos a mirar todo eso otra vez, vamos a ir repasando. Hicimos un presupuesto, ¿no? Tenían que haber entregado ustedes el presupuesto de repente un plato o algo que tenían de gastos durante todo un mes. Les dije, chicos, por ahí hagan su presupuesto y me lo mandan el cuadrito de doble entrada por Claro. Ya le he revisado a la mayoría, el que no ha mandado ya tenía que haber mandado porque ya abril cerró. Ustedes saben que su Classroom ya les puso 0, 0, 0, 0, completó el que no mandó la tarea. El que no mandó su examen también le completó la nota, ya dejó el porcentaje. Al final vamos a ver cómo quedó eso. ¿Quedó bonito, quedó mal? Ya quedó ya. Estamos mayo. Ahora sí, como dicen ustedes, ya fue. Vamos a entrar a mayo. Mayo comenzamos con fuerza, hay que trabajar. Entonces aquí tenemos nosotros el título de esta experiencia de aprendizaje. Dice, analizamos un presupuesto empleando operaciones con números naturales y decimales. Señorita, pero los números decimales no son naturales, me van a decir ustedes. Y yo les digo, sí, es cierto. Los números naturales no son decimales, o los decimales no son números naturales, ¿no es cierto? Tenemos que observar entonces que hay diferentes tipos de números, sistemas de numeración. ¿Quién se recuerda los sistemas de numeración? A ver, ¿quién me cuenta? ¿Qué tipos de números existen, aparte de naturales? Ayúdenme, preciosos. Buen día con cada uno de ustedes. Chicos, A ver, Davidcito, te escucho. números negativos. Ajá, miren lo que dijo David, ¿no? David nos dice, señorita, existen números negativos. Números primos. Ajá, miren lo que dice Joaquín. Joaquín Adrián nos dice, hay primos también. David, negativos. Ajá. ¿Alguien más se acuerda de algo? Vamos, vamos, ayúdenme. Segundo A, el mejor. Vamos. No creo que no se acuerden, ¿ah? Ustedes son trómenes en esto. ¿Algún número más conocen o no conocen ningún número más?
Vamos, Sofi, Mayumi, Valentino, Darlín, buen día. Buenos días, Miss. Ajá, ¿qué números te acuerdas del año anterior? Los negativos, los naturales. Vamos, Valeria. Acá hay chicos que han sacado hasta 20 en ese examen de entrada, así que están recontra bien. A ver, vamos, vamos, chicos. Los decimales, Miss. Ajá, muy bien. Los decimales también son un tipo de numeración, ¿cierto? Pero para aclarar un poquito más esto, porque lo necesitamos, estos tipos de números, vamos a tener que ver un videíto, pues, ¿no es cierto? Un videíto en el cual nos va a narrar qué tipos de numeraciones vamos a obtener. De repente los negativos tienen un nombre, los positivos de repente tienen otro nombre. ¿Qué tipo de números son esos? ¿Cuáles son los racionales? ¿Cuáles son los irracionales? Un poco complicada la cosa, ¿no? Muchos nombres hay ahí. Pero alguien nos los va a explicar. Alguien por ahí nos los tiene que explicar. Los enteros negativos, nos dice Yair por el chat, ¿no es cierto? Ajá, muy bien, esa palabrita apareció ahí, enteros, ¿no es cierto? Esa palabrita nueva, novedosa, que el año pasado les explicaron o de repente en sexto, enteros. Pero que los enteros no eran solamente negativos, sino también hay enteros positivos. Y todo eso nos va a hablar el profe acá en el video. ¿Listo? Vamos a escuchar al profe, bien atentos, y ustedes me van a ir diciendo qué entienden. Atentos, ¿ah? Se identifican con la letra Q mayúscula. La Q viene de una palabra en inglés que es quotient y significa cociente. Un número racional se escribe de la forma A sobre B. A esto también se le conoce como una fracción común, ¿sale? Bueno, mira, A y B, dentro del formalismo, vamos a decir que pertenecen al conjunto de Z, es decir, de los números enteros. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto en A como B puedes poner cualquier número de los enteros, o sea, ya sean negativos, sean positivos, pero hay una excepción, esta, que B sea diferente de cero. Esa es la única condición, ¿no? Tanto A como B puede ser cualquier número de los enteros, pero B tiene que ser diferente de cero. Mira, vamos a ver por qué. Una fracción muy común es un medio, con esta no hay problema. Pero ¿qué pasa si quieres dividir 3 entre cero? Bueno, no tiene dividir, si tienes 3 y lo quieres dividir entre cero, pues no tiene sentido porque lo estás dividiendo entre nada, entonces no tiene sentido la división que estás realizando. Básicamente entonces los números racionales son fracciones, como estos ejemplos que tenemos aquí, ¿no? Y los números racionales nos dan equivalencias en números decimales o números enteros, depende de la fracción que tengamos. Por ejemplo, esta, 3 medios equivale a 1.5 y es un número decimal, ¿no? Esta fracción de menos 9 quintos equivale a menos 1.8. Bien, entonces tenemos decimales, ¿no? Pero por ejemplo esta, 8 cuartos, o sea 8 entre 4 es igual a 2. Entonces vemos que este resultado es un número entero también, ¿no? Entonces los números racionales abarcan lo que son números decimales, fracciones, números enteros, como por ejemplo el 2, a su vez también es un número natural, ¿no? Hasta acá. Vamos a ir explicando qué quiso decir el profe hasta ahí. Y aparecieron esos términos que ustedes me dijeron, ¿no es cierto? Señorita, existen primos, existen compuestos, señorita, existen los positivos, los negativos, los enteros, puso Yair por ahí en el chat, los decimales, dijo su compañera Valeria antes, entonces son números que ustedes han dicho. Pero aquí ya le dieron forma, miren en el video. Dice que existe un conjunto que es bien conocido, toda su primaria la miran, que se llaman los naturales. Y se representaban con la letra N. Y esos naturales dice que pueden ser de dos formas. ¿Son tus primos o son tus compuestos? ¿Cierto? Señorita, ¿cómo es eso que son tus primos? ¿Y cómo que son tus compuestos? No entiendo. Esos números naturales se van a convertir en primos ¿cuándo? A ver, ¿cuándo son sus primos? A ver, cuénteme. ¿Cuando son los hermanos de sus tías? ¿Los hijos de sus tías? ¿Cuándo decimos números primos, chicos? ¿Quién se acuerda? ¿Y cuándo decimos compuestos? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Qué son números primos?
Adriancito, buen día. ¿Ninguno se acuerda que son números primos? Miss, ¿puedo opinar? Claro, por supuesto, estoy esperando sus opiniones. Los números primos son dos números que tienen números diferentes. Por ejemplo, Reina. 97. Ajá, mire lo que dice Sofi, ¿no es cierto? Sofi nos dice que los primos son aquellos que tienen dos valores diferentes. El 9 y 7 se juntan, son dos números, dos dígitos diferentes o dos numerales diferentes, se juntan y aparece el 97. Por el chat nos está diciendo su compañero Yair que los primos son con la unidad. ¿Qué quiere decir, Yair, que son con la unidad? Tienes que ponerlo ahí. Y Vanessa nos dice los que se dividen por sí mismos. Yo creo que si juntamos lo de Yair y lo de Vanessa, vamos a tener a los primos, ¿no? Entonces, si juntamos eso, vamos a decir el número que se puede dividir entre 1, la unidad, y el mismo valor, esos son los primos. Por ejemplo, señorita, vamos a mirar. ¿Cuáles son esos primos? Yo les digo el número 7, chicos. Y ustedes me dicen, a ver, el 7, señorita, lo dividimos entre 1, exacto va a quedar. Y si lo dividimos entre el mismo valor 7, exacto va a quedar. ¿Lo pueden dividir entre alguien más? No. Vamos a otro número, les cuento. A ver, el 13. 13 lo divido entre 1, 13 exactito. 13 dividido entre 13, entre el mismo número, 1. Ajá, exactito. Y si yo les digo, por ejemplo, 14, ustedes me dicen, señorita, el 14 lo puedo dividir entre 1. Me sale 14. El 14 lo puedo dividir entre 14. Me sale 1. Pero, señorita, el 14 también lo puedo dividir entre 2. El 14 lo puedo dividir entre 7. Lo puedo dividir entre otras cifras. Entre otros numerales. Y como lo puedo dividir entre otros numerales, ya no se llama primo. Ya tiene más familiares ahí ya. Se llama ahora compuesto. ¿Se dieron cuenta? Los primos son los que se pueden dividir entre uno y el mismo, nada más. Como decían sus compañeros por el chat. Pero los que podemos dividir entre otras cifras más, entre otros numerales más, ya se forma como números compuestos. Entonces, los naturales que se representaban con la letra N pueden ser primos o compuestos. ¿Y los enteros? Los enteros es un conjunto un poquito más grande. Ese conjunto un poquito más grande va a abarcar a los naturales. A los naturales lo va a tener dentro. Porque los naturales son los positivos, mírenme. Ahí están. Los naturales son todos los positivos. Pero aparte estos enteros va a tener otra parte más por ahí, otra subdivisión, porque va a agarrar a estos mismos números positivos, pero con el signo menos delante, o sea, los negativos. Los enteros van a ser los positivos o naturales, primos y compuestos, y los negativos. Señorita, ¿y el 0? También pones al 0 ahí. Entonces ya tenemos el nuevo conjunto de enteros. Esto lo trabajaron el año anterior. Y a partir de aquí aparece un nuevo conjunto que se llama los racionales. Estos racionales, estamos observándolos, abarcan a los naturales porque estamos cogiendo el 3, el 2, el 8, el 2 de respuesta, pero también a los enteros, como el menos 9, el menos 5, el menos 1,8 ya no es entero, ya es racional. Cuando nosotros trabajamos con fracciones positivas o negativas y decimales positivas o negativas, decimos que entramos al conjunto de los racionales. Pero hay una diferencia entre el racional y el irracional, les cuento. El racional es aquella fracción o decimal que tienen valores exactos, finitos, se terminan ahí. Pero si yo me voy a ir al irracional, el irracional va a ser un valor inexacto, o sea, va a tener infinitos valores más. Por ejemplo, pi. Pi es un número infinito, ¿cierto? 3.1415,9 y así sucesivamente. Como es infinito, entonces tenemos que decir que ese pi ya no va a ser un número, ¿qué dijimos? Racional,
sino va a formar parte de los irracionales. Vamos a ver si podemos avanzar un poquito más. A ver, vamos a avanzarlo. Y ahí estamos, con los racionales. A ver qué dice el profe ahí. Sigue explicando los racionales. ¿Qué podemos decir de los racionales? Atentos, ¿ah? Es el resultado del 4. Es básicamente lo mismo, ¿no? Los dos son 4, su valor absoluto. Otra forma sería 8 medios. 8 entre 2, ¿cuánto es? 4, ¿no? Entonces, esa es otra forma. Una más, raíz cuadrada de 16. ¿Por qué raíz cuadrada de 16? Bueno, pues 4 por 4 es 16, entonces esta es otra forma de representar el número 4, ¿no? Entonces, como vemos, todos estos formas de representarse no quiere decir que sean distintos números, al final todos son racionales. En los números racionales podemos encontrar sus equivalencias en decimales. Por ejemplo, un medio equivale a 0.5 y el decimal termina hasta ahí, ¿no? A esto se le conoce como decimal exacto, porque ya no hay más. Por ejemplo, 3 quintos, 0.6 y hasta ahí. 9 cuartos equivale a 2.25 y hasta ahí. ¿Por qué me refiero a esto que hasta ahí? Bueno, porque hay diferentes resultados. Por ejemplo, 7 tercios en esta fracción equivale a un número con un decimal que se repite infinitamente. Por ejemplo, por eso tiene esta línea arriba, ¿no? Que nos dice que se va a repetir infinitamente. Por ejemplo, entonces será 2.33333 y así hasta el infinito. Entonces, miren, otro ejemplo de la fracción 22 sobre 9, nuestro resultado es 2.44444 y así hasta el infinito. Entonces, a estos decimales se le conoce como decimal periódico puro, porque es un número, solo un número que se repite a sí mismo infinitamente, a diferencia de estos que terminan en uno solo, ¿no? Por ejemplo, 0.6 y hasta ahí. Por otra parte, miren, vamos a ver otro tipo de fracciones, que es, por ejemplo, 2 entre 27 equivale a 0.74, pero vemos aquí que, por ejemplo, la línea está sobre el decimal de los 3 números. Quiere decir que se va a repetir el 0.74 infinitamente. 0.74, 0.74, 0.74. ¿Sale? Este tipo de decimales es conocido como periódica mixta porque, pues bueno, tiene distintos números en su decimal. Por ejemplo, 0.74 son tres números, a diferencia de estos que se repiten infinitamente, ¿no? Por ejemplo, 245 entre 198 equivale a 1.2. El 2 se mantiene, pero la línea que marca el 3 y el 7 es el que se repite. 1.2, 37, 37, 37 y así hasta el infinito. El 37 se va a repetir. Entonces se conforma por un número y otras dos cifras que se van a repetir infinitamente. O sea, ya no va a cambiar. En resumen, los números racionales son los que pueden representarse de la forma A sobre B como fracción. Por ejemplo, 1.9, ¿por qué es racional? Porque se puede representar en forma de fracción. Es decir, si tú divides 19 entre 10, tu resultado pues va a ser de 1.9. Entonces, 1.9 y 19 sobre 10 es lo mismo. El 2, por ejemplo, el 2, ¿por qué es racional? Pues puede representarse como 12 entre 6. Por ejemplo, 12 entre 6 pues equivale a 2. Entonces, por eso es racional. El decimal 1.25 con decimales infinitos, que es 25, 25, 25, 25, puede representarse en fracción dividiendo 124 entre 99 y vamos a obtener el resultado es 1.25, 25, 25. Entonces, los números que pueden representarse como A sobre B, pues son números racionales. Listo, hasta acá. ¿Preguntas, chicos? Ajá, vamos con las preguntas. Te escucho, Jorgito. Buen día. Dime, Jorgito, ¿qué querías preguntarme? Hay una manito levantada ahí. No, profesor, es que yo quería decirle lo que entendí. A ver, te escucho, por supuesto. Para eso estamos. Bueno, ya acabo de entrar recién, lo siento por la tardanza. Lo que acabo de entender es que un resultado de la fracción puede convertirse en... Se puede repetir el número, la respuesta, y eso se le llama periódico. Muy bien. ¿Y esos números cómo pueden ser, decía por ahí el profe? ¿Redondeando, profesora?
No podía ser el denominador. ¿Qué cosa decía el profe por ahí? Míralo. El denominador no puede ser. Uy, profesora. Ahí está en pantalla, Jorgito, míralo. Tu denominador no puede ser. No puede ser mayor. Cero, ahí está en pantalla, hijo, mira, no puede ser cero porque no hay una división, una fracción entre cero. ¿Cómo vas a dividir algo entre cero personas? Imposible, ¿no es cierto? Dice que puedes coger cualquier valor entero, puede ser positivo, negativo, lo tienes acá, pero tu denominador no puede ser nunca cero porque no hay una división entre cero personas. Un caramelo entre cero personas, ¿cómo vas a dividirlo? ¿Para qué lo dividirías? ¿Cierto? Es lo que te está diciendo en este caso, que no se puede dividir entre cero. El denominador nunca va a ser cero. Los racionales son aquellos valores A sobre B, ¿no es cierto?, que pertenecen a cualquier valor entero, negativo, positivo, natural, primo, compuesto, no interesa, pero que nunca va a ser el denominador cero. Eso es lo que nos está dejando acá claro el profe. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, chicos? Muy bien, Jorgito, te felicito. A pesar que entró tarde Jorgito, pero miren cómo participó. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No hay más preguntas? ¿Todos vamos atentos entonces? Listo, todos estamos atentos. Entonces ahora vamos a compartir otro trabajito más por acá. Y vamos a recopilar un poquito lo que veníamos haciendo, ¿no es cierto? ¿Cómo son las operaciones con esos números que se convertían de decimal a fracción? ¿Se acuerdan esa clase que habíamos hecho la anterior? La semana anterior habíamos hecho esta clase justo de los decimales exactos, cómo lo convertíamos a las fracciones, ¿no? Que las periódicas puras, que las periódicas mixtas. ¿Cómo es esto? ¿Qué cosa es lo que estamos haciendo acá? Eso se llama fracción generatriz, ¿no? Vamos a tratar de escuchar porque ahora pregunto, ¿ah? Ustedes tienen que responder, atentos. Hola y bienvenidos. El día de hoy aprenderemos cómo convertir un número decimal en fracción. Comencemos. He dividido este tema en 3 partes para su mejor entendimiento. Parte número 1, cómo convertir un decimal exacto en fracción. Vamos con el primer ejemplo. Es tal vez esta la conversión más sencilla de todas, ya que lo único que debo hacer es colocar todo el número sin la coma decimal, en este caso 71, sobre un 1 con tantos ceros como cifras tenga la parte decimal. En este caso, 1, 2 cifras, por lo tanto, el denominador tendrá 1, 2 ceros. Listo. 71 sobre 100 es la fracción generatriz del decimal exacto 0,71. Segundo ejemplo, colocamos todo el número sin la coma decimal, bien, sobre un 1 con tantos ceros como cifras tenga la parte decimal. En este caso, una sola cifra tiene la parte decimal, por lo tanto, un solo cero tendrá el denominador. Y a diferencia de la fracción anterior, esta fracción se puede simplificar. ¿Qué? ¿No te acuerdas cómo simplificar? No te preocupes, en la parte superior te dejo un enlace con teoría y ejemplos. ¿Listo? Podemos observar que ambos se pueden dividir entre 2. En este caso, 14 entre 2 me daría 7 y 10 entre 2 me daría 5. Con lo cual, mi fracción generatriz sería 7 sobre 5. Listo. Ejemplo número 3. Colocamos todo el número, en este caso 2, 1, 3, 7, sobre un 1 con tantos ceros como cifras tenga la parte decimal. 1, 2, 3. Entonces colocaremos 1, 2, 3 ceros. Listo. Y esta fracción, a diferencia de la fracción anterior, no se puede simplificar. Es así como hemos terminado la parte
hasta acá. Vamos a ir recopilando lo que está diciendo el profe. A ver, fracción generatriz. Esto ya lo tienen que saber, ¿ah? Fracción generatriz, dice ahí. Dice que existen decimales exactos, ¿cierto? ¿Por qué son decimales exactos? Porque tienen décimas, centésimas o milésimas, pero ahí quedó. No son puros valores, como decimales periódicas mixtas, periódicas puras. No, ahí exacto queda 71, 1,4, 2,137, así queda. Entonces, ahora vamos a transformarlo a fracción. Si lo vamos a transformar a fracción, ¿qué hace el profe acá? Agarra la parte que está detrás de la coma, miren aquí en este caso, ¿por qué? Porque adelante hay 0. Dijo, agarro todo, dijo él, ¿no es cierto? Pero 0,71 es 71. Ahí está. Y dijo, ¿cuántos decimales hay? 2. Como hay 2 decimales, al 1 le pongo o le agrego 2 ceros. Ahora aquí hizo lo mismo, agarró toda la cifra y la puso igualito, 14. Y a ese 14 lo dividió entre ¿quién? Lo dividió entre el 1 seguido de tantos ceros como decimales yo tenga. Si tengo un decimal, porque 4 nomás tengo en este caso décimas, entonces agrego un solo cero. En el número 3 arregló todo el número que está acá, lo agarró y lo puso en el numerador. 2137. Y en el denominador que puso, el 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales tenga el número 3. ¿Cuántos decimales tiene el 3? Décimos, centésimos, milésimos, 3 decimales. Entonces 3 ceros agregó al denominador. Ponen el 1 seguido de tantos ceros, tengamos en la parte decimal. Si tenemos décimos, un 0. Si tenemos décimos, centésimos, 2 ceros. Si tenemos décimos, centésimos, milésimos, 3 ceros, se convierte en 1000. Esto es lo que nos están enseñando de decimal exacto. ¿Qué pasaría con las periódicas puras? Vamos a ver. Parte número 1, así que vamos con la parte número 2. Grammar. Número 2. ¿Cómo convertir un decimal periódico puro en fracción? Ejemplo 1. Lo primero que vamos a hacer es encontrar el periodo, es decir, las cifras que se repiten de forma indefinida. Aquí podemos observar que lo que se repite de forma indefinida es 517, 517. Por lo tanto, ese es el periodo, lo cual representaremos de la siguiente forma: 0,517 con una línea curva en la parte superior. Bien, la fracción generatriz la encontraríamos de la siguiente forma. Colocamos todo el número, 517, sobre tantos nueves como cifras tenga el periodo. En este caso, el periodo tiene 1, 2, 3 cifras. Por lo tanto, colocaremos en el denominador 1, 2 y 3 nueves. Si se puede simplificar, se simplifica, pero este no es el caso. Ejemplo número 2. Encontremos el periodo, es decir, la cifra o cifras que se repiten de forma indefinida. Podemos observar que la cifra que se repite de forma indefinida es el 2. Por lo tanto, se representaría de la siguiente forma: 3,2 con una línea curva encima del 2, que es el periodo. La fracción generatriz la encontraríamos de la siguiente forma. Colocamos todo el número sin la coma decimal, 32, menos la parte que no es periódica, que en este caso es 3, sobre tantos nueves como cifras tenga el periodo. El periodo tiene una sola cifra, por lo tanto en el denominador colocaremos un solo 9. Listo. 32 menos 3 me daría a 29 sobre 9. Esta sería la fracción generatriz. Y si se puede simplificar, se simplifica, pero este no es el caso. Vamos con el ejemplo número 3. Tenemos 1,31, 31, 31. Lo que se repite es el 31, por lo tanto, ese es el periodo, lo cual se puede representar de la siguiente forma: 1,31, y aquí se coloca esa línea curva sobre el periodo.
131. Para encontrar la fracción generatriz, lo que hacemos es colocar todo el número 131 sin la coma decimal menos la parte que no es periódica, que en este caso es el 1, sobre tantos nueves como cifras tenga el periodo. En este caso tiene dos cifras. Listo, ya está. 1, 2 nueves. Hasta ahí. A ver, vamos, ¿cómo vamos, chicos? Pregunten. ¿Se va entendiendo el decimal periódico pura y el decimal el decimal anterior? ¿Vamos entendiéndolo? ¿No vamos entendiéndolo? ¿El exacto y el periódico puro? Ayúdenme, preciosos. ¿Qué dice Luis Fabricio? Vamos, Luis Fabricio. Buen día. Luis Fabricio Quintana. ¿Qué entendiste esta parte de periódica pura para sacar fracción generatriz? ¿Ay, Luis Fabricio? ¿Qué dice Tatiana? ¿Se entendió o no se entendió, Tati? ¿Qué entendiste? A ver, te escucho, Tati. Parece que hay problema con el micro. No te escucho, Tati. Pues sí sé que estás con tu micro abierto. Valeria, cuéntame, ¿qué entendiste? Porque tu compañero nos está preguntando por el chat esa parte de la resta, Miss. ¿Cómo lo entendiste tú, Valeria? Miss, yo tampoco entendí mucho esa parte de la resta, pero sí sé que le ha puesto ahí el decimal, o sea, el 3, que tiene sí lo entendí. Como decimal. Yo también lo entendí. Sí, yo también lo entendí. Ajá, vamos a repasar entonces un poquito, muy bien. Vamos a darle a tu compañerito que ha preguntado por ahí también y algunos compañeritos que se han quedado con la duda de la resta, ¿no es cierto? Nosotros habíamos visto en el caso anterior, ¿no es cierto? El profe ya lo había puesto, que cuando era el valor entero, ¿no es cierto? Decimal exacto, no había problema porque ponían el 1 seguido de tantos ceros como decimales teníamos, ¿no es cierto? Pero acá tenemos periódicas puras y decía que la parte pura era cuando se repetían cifras. Por ejemplo, acá 517 hasta el infinito, porque hay puntos suspensivos. Acá 2, 2, 2, 2, 2. Y en el tercero 31, 31, 31, 31, 31. Dime, Pedro, ¿algo me querías agregar? Te escucho, Pedro Fabiano. Pedrito levantó la mano, ¿me quería decir algo? No, me lo levanté por error. Ya, perfecto, hijo. Tati me dice, estaba hablando, pero no se te escuchaba, mi Tati. No te preocupes, de repente por ahí el micro está fallando de repente. Si falla mi micro, me avisan, ¿ah? Entonces dice el decimal periódico puro es aquel que se repite y se repite, pues dice puros números repetidos. Imagínense, pues dice puro. Entonces, ¿qué pasa acá con ese número que se ha repetido? Dice que para poder trabajarlo a fracción, yo voy a poner el número que me están dando acá completito, 0,517. Todo lo voy a poner, pero ustedes saben que el 0 a la izquierda no vale nada, pues he puesto 517, no va a ser profe, ¿no? Entonces 517 se supone que le tenía que restar la parte entera, pero si le resta 0 no pasa nada, pues por eso dejó 517. Y después dijo, en el denominador voy a poner tantos nueves como cifras tenga repetidas. ¿Cuántas cifras repetidas tengo? 517, 517, 517, ajá, décimos, centésimos, milésimos, son 3 cifras que se repiten.
5, 1 y 7, 5, 1 y 7, como son tres cifras que se repiten porque está el sombrerito, en el denominador pongo 1, 2, 3 9, porque uno es del 5, otro es del 1 y el otro es del 7. Vamos a ver la segunda. Agarró y dijo 3,22222. Ah, 2 sombreritos. Ustedes ya conocen el sombrerito de la primaria. Ese 2 con su sombrerito quiere decir que el 2 se repite infinitamente. Es periódica pura. Entonces van a agarrar y van a poner toda la cifra, 32. Así como la miran. Acá arriba pusieron 0,517. Pero como el 0 no valía nada a la izquierda, le dejaron en 517. Y a ese 32 le van a quitar la parte entera. ¿Cuál es la parte entera? La que está delante de la coma. 3. ¿Siempre le quitan la parte entera, señorita? Sí. ¿Y por qué al primero no le quitó? Porque adelante en la número 1 era 0. Y si le quitábamos 0 quedaba lo mismo. ¿Se dieron cuenta? Y en el denominador, ¿quién va a ir? En el denominador va a ir tantos 9 como partes están en el sombrerito, como numerales se encuentran debajo de ese sombrerito, o números que se repiten. ¿Cuántos números se repiten? 2. 2, 2 es una sola numeral. No es 5, 1, 7, solamente es 2. Entonces hay un solo numeral que se repite, el 2, 9. Un solo 9. Entonces ahora sí al todo le quito el entero y me da 29. Y abajo tengo en el denominador una sola cifra que se repite. En el último dijo 1,31, 31, 31, 31, 31, 31, 31. Ah, 2 cifras se repiten. Puso a las 2 cifras el sombrerito. Entonces copia todo, 131. Y le quitas el entero, el que está delante de tu coma. Señorita, y si delante de la coma hubiera un 10, le quitas 10. Si delante de la coma hubiera 80,31, le quitas 80. No importa las cifras que tengas delante de la coma, igual se la quitas. Aquí es 131 menos 1. Pero si hubiera 80,31 menos 80. ¿Cierto? 800, tendrías que copiar todito, ¿no? 8.000, ahí 131 menos 80, si hubiera 80 adelante. Y en el denominador, ¿qué pones? Tantos 9 como cifras se repitan. ¿Qué cifra se repite? El 3 y el 1. El 3 y el 1. 2 cifras, entonces 2 9. 99. Resto 131 menos 1, 130. Y si lo divido entre 99, me debe de quedar eso que está ahí. 130 sobre 99. Hasta acá, ¿alguna pregunta ahora sí, chicos? Pregunten, pregunten. Vamos. Ayúdenme. Ayúdenme, ayúdenme. ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? Mientras que vamos corriendo por acá para que avance, no hay preguntas, ¿no es cierto? Entonces vamos a observar nosotros de que aquí tenemos la fracción ahora sí, periódica mixta. Ahí está poniendo el profe la periódica mixta. Hemos avanzado un poquito para saltearnos la parte del reclame y vamos a escucharle qué dice la periódica mixta. Miren que hay 3 tipos de decimales, ¿ah? El decimal de repente ahí que era exacto cuando trabajabas con cienes, los ceros nomás agregabas. El decimal periódica pura cuando en el denominador tenemos puros 9. Y la periódica mixta que dice que ahora va a estar mezcladito. Va a tener un número y va a tener partes que se van a repetir, como los que tenemos en pantalla. Vamos a observar cómo hace la fracción generatriz. Atento porque es el último, ¿eh? Vamos a mirar. Encima del 3, ya que este es el periodo. 12 no forma parte del periodo. De allí el nombre de periódico mixto, una parte periódica y una parte que no lo es dentro de la parte decimal. La fracción generatriz la encontraríamos de la siguiente forma. Colocamos todo el número, en este caso 123, menos la parte que no es periódica dentro de la sección decimal. En este caso, la parte que no es periódica es el 12. Listo. Sobre tantos 9 como cifras está en el periodo.
un 9 porque el periodo tiene una única cifra, el 3. Y luego, tantos ceros como cifras no estén dentro del periodo. En este caso, 1, 2. ¿Listo? Entonces colocamos por aquí 1, 2 ceros. 123 menos 12 me daría 111 sobre 900. Listo, si se puede simplificar, se simplifica. Y de hecho se puede, porque ambos tienen tercia. Dividimos 111 entre 3 y me daría 37. Dividimos 900 entre 3 y me daría 300. Con lo cual la fracción generatriz quedaría de la siguiente forma. 37 sobre 300. Listo. Ya está. Pasemos con el ejemplo número 2. Determinemos el periodo, es decir, la cifra o cifras que se repitan. En este caso es el... Así es el 8. Lo cual podemos representar de la siguiente forma. 1, 2, 8 y este es el periodo. Así que colocamos una línea curva encima del 8. La fracción generatriz sería, o la encontraríamos de la siguiente forma. Colocaríamos 128, todo el número, sin la coma decimal, menos la parte que no es periódica, en este caso 12. Listo, ya está. Sobre tantos 9 como cifras tenga el periodo. En este caso, la cifra del periodo solamente es una, el 8, así que un solo 9. Y tantos ceros como cifras no estén dentro del periodo. En este caso sería solamente 2. ¿Y por qué no contabilizamos el 1? Porque estamos hablando solamente de la parte decimal. Así que tenemos a una sola cifra que no está dentro del periodo. Así que colocamos un 0 por esa única cifra que no está dentro del periodo. Listo, 128 menos 12 me daría a 116 sobre 90. Si se puede simplificar, se simplifica. Y de hecho se puede porque ambos tienen mitad. Así que 116 entre 2 me daría a 58. Y 90 entre 2 me daría a 45. Listo, ya está. Finalmente la fracción generatriz quedaría como 58 sobre 45. Y finalmente, ejemplo número 3. Ubicamos el periodo. A ver, ¿cuál es? Mira bien. Hasta ahí. A ver, ¿quién me ayuda con la última? Vamos, chicos. Yo, profesora. Ajá, te escucho. El Vamos. último periodo, 8-3. A ver, ¿qué cosa tengo que hacer en la última? Vamos a retrocederlo un poquito, a ver, para que lo puedan mirar. Ahí está. ¿Qué hago con ese último? ¿Qué pongo ahí? Profesora, el periodo de este último es 8-3. Ya, 83. muy bien. O sea, Sí, 83 le profesora. vamos a poner el sombrerito. A ver, su compañera quería decirnos algo. A ver, vamos, hija, te escucho. La fracción generatriz sería 4,283. Con su sombrerito al 83, ¿no es cierto? Sí. Bien, Vanessa. Ahora, si tenemos 4,283, pero con el sombrerito solo sobre el 83, son dos cifras que se repiten, ¿no es cierto? ¿Cómo colocaría la fracción? ¿Quién me ayuda? Profesora, la fracción iría 4,283 sin la coma. Después le tendríamos que restar 42 de los números que no son del periódico o del periodo de, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Ya. Y abajo en el denominador. En el denominador tendríamos que colocar tantos nueves que no estén por la parte decimal. En este caso solo sería 1, que es 2, y tantos ceros como en la parte entera, que sería 4, un solo cero. Así que tendríamos que restar.
tendríamos que restar. ¿Cuántos 9 tendrías que colocar acá? 1, 2. un 9 y 0. Ya, mire lo que dice su compañero David. Listo. Su Serían compañera por ahí nos dice 9. 2. ¿Por qué 2 9, Reina? Porque son dos cifras. ¿Cuáles son las 2 cifras? Cuéntanos, Vanessa. 8, 3. Ajá, hay 2 que se repiten, 8 y 3, 8 y 3, 8 y 3. Entonces hay 2 9. ¿Y el 0 de quién es? El 0 es del 2. Ajá, de la parte decimal, ¿no es cierto? Que no se repite. Listo. Muy bien los dos. Han estado atentos, ¿cierto? Excelente participación. Los felicito. Y vamos a observar si es verdad, pues no cómo queda. Vamos a mirarlo al final nada más ya, para ver si es que es cierto lo que dicen sus compañeros. Y ahí está, ¿no? 4.283, como dijo su compañero David, le quitó 42, que es la parte que está adelante, y de abajo le puso 99, 2 9, muy bien, por el 8 y 3, y le tiene que haber agregado al final su 0, ¿cierto? Por ahí está el 0. ¿Se observó? Ahí se observa, ¿no es cierto? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Vamos bien. Entonces hay 3 tipos de decimales que han trabajado hoy día, y esos 3 tipos de decimales tienen solución, ¿ah? Para transformar en fracción. Cuando yo le diga, chicos, ese decimal a fracción generatriz, no me digan, señorita, no sabemos, ¿ah? Hemos visto los 3 temas, miren, hoy día. ¿Está? Hemos visto cuando es el decimal ahí, digamos, ¿cómo se exacto? Cuando el decimal es periódico puro y cuando el decimal es periódico mixto. El exacto es el 1 en el denominador seguido de tantos ceros como cifras tenga decimales. El periódico puro, agarramos y restábamos en el numerador la parte de todo lo que teníamos menos la parte entera, ¿no es cierto?, del decimal, y en el denominador poníamos tantos 9 como decimales se repetían. Y en el mixto tenemos también ahí una diferencia en el numerador, de todo menos la parte decimal que de repente por ahí o en la parte entera que no es repetida, pero en el denominador hay tantos 9 como cifras se repiten y tantos ceros como cifras que no se repiten. Estos videos los van a tener ustedes en el Facebook, ¿listo? Y estamos grabando ahorita la clase para que también la tengan. Hasta acá todo claro. Entonces ahora sí nos vamos a regresar a la PPT, porque todavía no habíamos hecho la clase, solamente estamos aclarando algunos puntitos para poder comenzar la clase. La clase se va a ir hasta mañana ahora, señorita. ¿Hasta mañana vamos a tener la clase, señorita? Sí, hasta mañana vamos a tener la clase. Vamos a mirar la clase entonces de esta semana. Y la clase de esta semana era analizar un presupuesto empleando operaciones con números naturales y decimales. Y para ello necesitamos saber primero los decimales. Si no, ¿cómo íbamos a trabajar estos decimales? ¿Cierto? Era importante conocer un poco los decimales. Entonces, si queremos analizar un presupuesto, comencemos con el presupuesto y el problema. Y por ahí dice, en la actividad anterior, ¿no es cierto?, había por ahí unos cuantos problemillas de presupuesto familiar. Y ustedes agarraron, hicieron su presupuesto para la semana, algunos para el mes, hicieron las compras, salieron a comprar y compraron papel higiénico, compraron un montón de cosas. Y veíamos por ahí que había unos productos que se chupaban todo nuestro dinero y se decían los productos vampiro, ¿no? Y otros productos que costaban poco, no nos sacaban mucho dinero y decían los productos hormiga, ¿cierto? Ese nombre le había puesto Aprenda en Casa. Y la pregunta que viene acá, ¿por qué es importante realizar los presupuestos? ¿Y qué elementos necesitamos para elaborar el presupuesto? ¿Quién me ayuda? ¿Por qué es importante hacer su presupuesto? ¿Para qué han hecho el presupuesto en la casa? A ver, cuéntenme, ¿quién me quiere socializar? Vamos, chicos. ¿Por qué sería importante los presupuestos? ¿Ninguno? ¿No sabemos por qué son importantes los presupuestos? ¿Qué me dice Ronald? A ver, Sofi. Te escucho, Sofi. El presupuesto es para organizar nuestro dinero. Gastos.
Ajá, muy bien, miren lo que está diciendo, ¿no? Estamos organizando no solamente el dinero, sino también su compañero también socializa los gastos. Profesora, ¿puedo responder yo? Claro, Ronald, te escucho. Ya. Un presupuesto es importante para la toma de decisiones, sea para la puesta en marcha de un negocio o empresa, o para el inicio de un proyecto. Permite identificar, determinar y gestionar los recursos que se emplearán para el incumplimiento de metas planeadas de forma que sea óptimo y eficiente. ¿De dónde estás leyendo, Ronald? A ver, cuéntame. No, saqué un resumen. Ha sacado un resumen su compañero. Miren cómo nos sirve lo que de repente hacemos en otros cursos, ¿no? ¿Se dan cuenta cuán importante es que en todos los cursos hablemos el mismo idioma? Podemos jalar de uno y de otro. Está interesantísimo eso, ¿cierto? Utilizarlo de otros cursos de repente o utilizar lo que hemos leído en otros sitios. Muy bien, te felicito. Yair nos socializa que el presupuesto es importante para proyectar el gasto. Interesante, ¿cierto? Muy interesante lo que nos está diciendo su compañero. ¿Qué elementos necesitas para elaborar un presupuesto? Acuérdense que pueden utilizar lo que están haciendo en otros cursos porque todos estamos trabajando lo mismo, los presupuestos. Está muy bien Ronald y muy bien Jair en el chat. ¿Qué elementos necesitamos para elaborar un presupuesto, chicos? ¿En qué hacíamos los presupuestos la semana anterior? ¿Qué utilizamos? Acuérdense. En matemática también utilizamos tomar nota y apuntar lo que vamos a comprar. Muy bien. Y para ello, ¿dónde tomábamos nota? ¿De qué cosa nos valíamos en matemática? De los cuadros de doble entrada, ¿cierto? Vamos a socializar lo que dice Aprende en Casa. Es importante, dice, porque te permite anticipar cuál será el conjunto de los gastos e ingresos previstos para un determinado periodo de tiempo, ¿no? Eso ya lo tienen ustedes en el PPT. Y los elementos son los gastos fijos, muy bien, y los variables, como también los ingresos, ¿cierto? Tenemos que saber cuánto va a ingresar, a ver si me va a alcanzar el dinero. Y vamos al problema. Y ahí tenemos un problema. Ustedes saben que siempre partimos de un problema. Para comenzar a analizarlo, lo entendemos, después que lo entendemos, planteamos nuestros cuadros, nuestras soluciones, y después leemos a ver si sale o no sale la cosa. Si está bien o está mal. Entonces vamos con la mamá de Milagros, que es la que estábamos trabajando de la semana anterior, ¿cierto? Una señora trabajadora ahí, que de repente tiene problemas porque no ha tenido muchas ventas. Entonces se va a agenciar de los delivery, va a hacer muchas cosas ahí. Pero vamos a ver qué cosa está planteando esta vez su mamá de Milagros. Lee, por favor, Valentino. Vamos, Valentino. La mamá de Milagros. Te escucho. ¿Se me escucha? Sí, por supuesto. Fuerte y claro. Bien. La mamá de Milagros se dedicaba a la venta de comida en un puesto del mercado. Ahora, debido a la emergencia sanitaria, los comensales ya no pueden visitar su negocio, por lo que ella ha optado por la venta del reparto a domicilio. Milagros quiere sugerir a su mamá algunas acciones para implementar una nueva forma de vender sus ricos platos. Para ello, haciendo uso de su creatividad, respetando los cuidados de la salud y el ambiente. Le propone acciones como ya no entregar bolsas de plástico para la venta. Ante ello, 1. Elaboremos un presupuesto. Elaboremos un presupuesto económico donde se indique un listado de los ingresos y egresos para la venta de comida para una semana. 2. Si la mamá de Milagros prevé vender 30 platos diarios, ¿a cuánto consideramos que debe vender? Como mínimo, cada plato de comida
para tener una ganancia, justifiquemos nuestra respuesta. Ajá, excelente, muy bien. Miren el problema que tiene la señora, ¿no? Ella estaba vendiendo su comidita ahí en su restaurante y de repente llegamos a extremo y ¡brum! Se cerró todo. Otra vez cerró todo. Entonces ahora la señora tiene que vender su comida, pero ahora tiene que tomar otras precauciones, ¿cierto? Va a repartirlo vía delivery, como ustedes le quieran decir. Y mi niña Milagros le dice, no, pero mamá, ¿sabes qué? Ya no repartas en bolsa de plástico. Vamos a cambiar, vamos a ponerle ahora de repente tupper, ¿cierto? Unos tupper plásticos, no sé, vamos a buscarnos otra cosa para poder respetar el cuidado de la salud y el ambiente, porque plástico, la gente agarra el plástico y ¡pum! Bota los plásticos. Y por el medio ambiente tenemos que buscar que ya no usar bolsas plásticas, ni cañitas, nada de eso, sorbetes, no hay nada de eso ya. Entonces miren, ahí están tomando sus previsiones, ¿cierto? Y la pregunta por ahí dice, ¿a cuánto consideras que debe vender como mínimo cada plato de comida para poder ganar? Si ahora ya no lo va a poner en bolsa la sopa, no lo va a poner en bolsa el segundo, va a tener que utilizar otro tipo de material. Vamos a observar primero de que hay que utilizar para eso una tabla, un cuadro de doble entrada y hacer un presupuesto. Y comencemos. A ver, ¿qué dice ahí? Lo primero, hemos comprendido el problema. La señora ha paralizado su negocio, todos a sus casas, tiene que presentar sus alimentos y venderlos vía delivery, pero no con bolsa. Eso lo hemos comprendido. Y si no vende con bolsa, ahora va a tener que utilizar otro material un poco más costoso. Hay que hacer un nuevo presupuesto. ¿A cuánto debe vender cada plato? ¿Va a ganar? ¿No va a ganar? ¿Qué va a pasar con la mamá de Milagros? Vamos a diseñar un plan. Luego de diseñar ese plan, ese cuadro de doble entrada, con nuestros ingresos y nuestros egresos, vamos a resolver, vamos a utilizar nuestra matemática. Vamos a adicionar los números, vamos a buscar las sumas, vamos a restar y vamos a sacar cuentas. Y por último vamos a reflexionar, gana, no gana, a cuánto debe vender ese plato. ¿Listo? Y comprendemos el caso entonces. ¿Qué ha sucedido con el negocio de la mamá de Milagros en el mercado? ¿Qué sucedió con su negocio? ¿Por qué ha tenido que ella cambiar todo su presupuesto? ¿Qué sucedió? Cuéntenme. Vamos. ¿Quién lo entendió? Vamos, chicos. ¿Estaba todo normal? ¿Qué pasó que la señora ha tenido que cambiar su presupuesto? Vamos, Adriancito, ¿qué me dices? ¿Hay Adriancito? ¿No hay Adriancito? Le voy poniendo la participación al que está hablando, ¿eh? ¿Qué dice Mayumi? Miss, porque por la de la pandemia. Ajá. Y también Yair por ahí, por el chat, nos dice, señorita, sucedió la pandemia. Cerró todo, nos dice Yair también, ¿no es cierto? Muy bien, listo. Entonces, sabemos que sí sucedió algo, hay un problema ahí. Vamos a mirarlo. Por esto de la pandemia, los clientes ya no pueden visitar su negocio. Por lo tanto, ha optado por la venta de reparto a domicilio, el delivery, ¿no es cierto? Vamos a la B. ¿Qué característica tiene el nuevo emprendimiento de la mamá de Milagros? Ajá, acabo de decirlo, ¿no? ¿Y cómo puede ayudar Milagros ante el cierre de negocio de su mamá en el contexto de la pandemia? ¿Qué opinión le dio Milagros a su mamá? ¿Y qué cosa va a hacer su mamá ahora ya que no puede atender a los clientes en el negocio? Vamos, chicos. Miss, mandaron, iban a repartir sus platos por delivery y Milagros le dio una idea de que ya no lo reparte con bolsas plásticas para cuidar el medio ambiente. Excelente, muy bien. Y por ahí levantó la manito. Vamos, Jan. Vamos, Jan José. A mí mi opinión sería que publicando a través de redes. Miren el dato que nos da su compañero, excelente, ¿no?
Pueden utilizar las redes sociales porque ustedes son jóvenes, ¿no es cierto? Y pueden apoyar a la familia. Miren qué dato tan importante, ¿no? A su compañero ya José. Muy bien, hijo. Vamos a ver qué opina Aprendo en Casa. Dice el reparto a domicilio y Milagros ayuda a su madre manifestando que ya no entreguen bolsas de plástico para la venta. Claro, para cuidar el medio ambiente, ¿no es cierto? Sabemos que el plástico se degrada en muchos años. Entonces no hay que utilizarlo. Pero también otro medio es la forma, como dice su compañero, promocionándolo a través de las redes sociales. ¿Se han dado cuenta que ahora hay candidatos que por las redes sociales piensan ganar votos? ¿No? Y están utilizando hasta el TikTok. Piensan de que todo el mundo se ha olvidado de todas las maldades que han hecho. Pero por ahí están que promocionan hasta por TikTok todos los candidatos. Y antes también, cuando habían más de 10 candidatos. ¿No? ¿Qué nos pide hallar el caso? ¿Cuál es el problema principal acá? ¿Qué nos decía la mamá de Milagros? ¿Qué es lo que ella quería? ¿Qué es lo que ¿Cuánto puede vender sus platos de comida? Ajá, tenemos que saber a cuánto lo va a vender, ¿no es cierto, Vanessa? Si no sabemos a cuánto lo va a vender, si va a ganar, no va a ganar, va a estar difícil, ¿cierto? Ese es el problema. Esa es la pregunta más importante. ¿Y a cuánto va a venderlo la señora para ganar? Elaborar un presupuesto económico para la comida de la semana y el costo mínimo por plato para generar ganancia. Eso es. Esto ya lo tienen ustedes en el Classroom y en el WhatsApp. Recuerden que tienen para trabajar. Vamos a diseñar el plan entonces. Y el plan va a ser una lista, pues, ¿no es cierto? Donde voy a poner mis egresos, voy a poner mis productos, la preparación de los alimentos, cuánto me va a salir, y lo voy a poner en un cuadro de doble entrada para poder sacar el gasto total. Y de ahí voy a poder sacar en cuánto lo voy a vender. Y ejecutemos el plan. Y la señora en una semana tiene que preparar, dice por ahí vamos a ver, observando ahí en la pantalla, dice realizar un negocio en una semana teniendo en cuenta que vende 30 platos diarios. Miren lo que dice, ¿eh? Vende bastante la señora, 30 platos tiene que repartir al día. Pero va a presentar una gran variedad de comidas. Y dice que el lunes va a ser lomo saltado, el martes va a ser un arroz con pollo, el miércoles seco a la norteña, ya nos está ya provocando, ya miren, ve, las 9 de la mañana la señora ya el jueves estofado, el viernes adobo de chancho, qué rico, el sábado saltado de caigua, y el domingo milanesa. Toda la semana ya la señora la ha planificado, pero a diario va a vender 30 platos. Miren, tenemos claro lo que estamos haciendo, ¿eh? Entonces, como ya lo tenemos claro, vamos a ver los egresos. ¿Qué vamos a comprar para el lomo? La papita, la carne, para el arroz con pollo, el pollito, el culantro, ¿no es cierto? Estamos pensando en el arroz, en todo lo que tenemos que comprar, de lunes a domingo. Y ahí vamos. Este es un cuadro de doble entrada. Este es el plan que estamos realizando para ver los gastos. Señorita, ¿y por qué de doble entrada? Porque entra en fila y entran en columna los datos. Entran por fila, producto, cantidad, valor unitario y valor total, y entra por columna los productos, cada producto, carne, sal, huevo, harina, mostaza, todo lo que necesito. ¿Para qué? Para elaborar estos platos de lunes a domingo. Aquí voy poniendo mis productos. Doble entrada, horizontal o fila, vertical o columna. Eso quiere decir doble entrada. Y este es un cuadro de doble entrada. Hasta ahí, ¿todo claro? ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos, chicos? Todo bien, profesor. Todo bien. Todo claro, mismo. Entonces ya sabemos que es un cuadro de doble entrada. No, así, señorita, ¿qué voy a hacer? ¿Cuadro de qué? No. Señorita, cuadro de doble entrada. ¿Por qué, chicos, cuadro de doble entrada? Porque en fila entran datos, en columna entran datos. Horizontal entran datos, vertical aprovechamos también para los datos. Entonces se va a comprar su carne, que está 15 soles, 15 kilogramos de carne, 15 kilos, tiene que comprar, pues son 30 personas que tiene que llevarle los platos. Y va a presentar de seco a la norteña el día miércoles, lomo saltado necesita carne, el estofado de repente lo puede hacer de chancho, de repente de otros platos, pero tiene que tener carne también, varios platos de carne, entonces 15 kilos va a comprar.
pero cada kilo está 11 soles 50. Entonces en total multiplico mis decimales y me debe salir 172.50. Sal, claro, si no hay sal no va a haber ninguna sazón en esa comida. Los huevos, la harina, la mostaza, la caigua para el tofu de caigua que van a hacer por ahí, la papita, el tomate, todos los alimentos, la cantidad que necesita, el valor o el costo por unidad o por kilo y el total, el producto de la multiplicación de estos dos. El total es el producto de multiplicar cantidad por valor unitario. Cantidad por valor unitario. 2 por 1,50, el doble, 3. El doble de 5,50, 11. El triple de 1 sol 50, 4,50. 8 por 1, 8. 6 veces 2,50, 15 soles. Y así sucesivamente. Y sigue sacando sus productos la señora, que camote, que ají amarillo, que aderezo, acá se equivocó, aprendo en casa, pimienta y comino, los tupper, ahí están los tupper, miren, no hay bolsas. Dice 250, 250 tupper. ¿Por qué ha pedido 250 tupper la señora? Porque son 30 diarios, ¿no es cierto? Y son 7 días. Entonces sería 30 personas por 7 días, 3 por 7, 21, 210 tupper, pero por si acaso ha comprado 250, además no le van a vender 210, ¿no es cierto? Entonces 200,5 de tupper a 10 soles cada 125 soles. Pero aparte de los tupper también ha puesto cubiertos. Cubiertos que tiene que colocar acá, ¿por qué? Porque los cubiertos tienen que ponerlo dentro del tupper para que las personas consuman. A 3 soles cada 100, por 200,5, el doble y la mitad, 7 soles 50. Y otros, por si acaso por ahí se haya quedado y que le faltó algo, un extra de 50 soles. En total sumó lo anterior, todo lo que está acá, con todo lo que viene por acá, y le salió 613 soles. Entonces la señora decía, si yo tengo, ¿cierto?, 30 clientes diarios, ahí viene la cosa, y estoy gastando 613 soles con 70, pero yo quiero ganar, yo quiero ganar. Pero se supone de que estos 30 platos diarios, al multiplicarlos por 7 días, va a ser 3 por 7, 21, 210 platos semanales yo tengo que entregar. Y voy a ponerle un costo aproximado de 6 soles a cada persona que le voy a cobrar. ¿Ustedes lo ven caro, el plato de comida? 6 soles. Miren que es un arroz con pollo, un seco a la norteña. ¿Cómo lo ven? Lo veo bastante barato. Ajá, ¿no es cierto? Está barato, ¿no es cierto? Hasta yo le compraría, creo, ¿no es cierto? A ver, ¿quién quiere participar? Por ahí levantaron la manito. Te escucho, Grisel. Profesora, yo digo que no está ganando nada porque acá nosotros estamos por día está pagando 613 soles con 70 céntimos solo por 30 platos y no está ganando nada. En los 7 días está perdiendo mucho dinero. Y para pagarlo estos 6 soles está muy barato, también debe gastar, también tiene que tener para todos estos días. Profesora, escucho. La tabla esta de doble entrada es gastos del mes o gastos del día. Ajá. Digo, gastos de la semana o gastos del día. Muy bien, excelente. Estamos hablando, mira por acá, que vamos a hacer una lista de los egresos que realizó el negocio en una semana. Por eso pusimos los alimentos de lunes a domingo. ¿Viste? 7 días. Porque la señora, entonces está bien. 30 platos diarios vende la señora. Bastantes platos, ¿no es cierto? Debe tener bastantes comensales. Pero el lunes, te escucho, hijo. Ya, entonces, ya calculé, ella gasta 613 soles semanal. Y vendiendo el plato 6 soles, vendiendo 30 cada día,
estaría generando 1.260 soles semanal. 1.260 menos 613 de los egresos genera 647 soles de ganancia semanal. Ajá. Y si lo hacemos Entonces sí le está resultando el negocio. ¿Cuánto gana diario? $92,30. Ah, muy bien. Sí le está resultando porque tiene bastantes clientes. Si tuviera que vender menos platos, estuviera penando para vender la señora diario, ahí sí. Pero como tiene 30 clientes diarios, en una semana, 3 por 7, 21, 210 platos semanales. A 6 soles cada uno, 210, lo multiplico por 6, 6 por 1 y 6 por 2, 1.260 soles. Pero en la semana sacando cuentas, ahí están las cuentas, ¿no es cierto? La señora gastó 613 y todavía puso entre otros 50 soles extras. De repente pasaje, se vino en taximoto, su casa con todos los productos, entonces ahí tiene su extra. Si ella gana 1.260 y le está egresando, está saliendo, está gastando 613, tengo que restar. Y al restar me doy cuenta cuánto gana en la semana. 646,30. Pero esto es en 7 días, porque hemos hablado de que está dando comida de lunes a domingo. Y si es en 7 días entonces, ¿no es cierto? Quiere decir que lo puedo dividir entre 7 para ver cuánto saca diario. Entonces, diario ella dice que está ganando 92 soles con 30. Es un ingreso regular. Casi 100 soles diarios. Claro que tiene que cocinar para 30 personas. Diario. Pero su ingreso es de 92 soles. Por ahí alguna de sus compañeras decía debería venderlo un poquito más porque está muy barato. Y el trabajazo que se da la señora en cocinar sus tremendas ollas de 30 personas. Y no solamente tiene que cocinar, tiene que repartirlo. ¿No es cierto? Porque acuérdense que estamos en delivery. Las señoras no van a venir a su restaurante a comer. Hay que repartirlo. Eso quiere decir que dentro de los egresos, acá, se ha olvidado, aprendo en casa, de poner la repartición. Si bien es cierto que en alimento va a gastar 613, si tiene que llevarlo hasta un lugar determinado la comida, son 30 platos. Esos 30 platos, para trasladarlos, ¿va a tener que utilizar movilidad o no? O gasolina si tiene su carro. Eso se olvidó, aprendo en casa, de poner, ¿no es cierto? Y eso le va a quitar un poquito sus 92 soles diarios. Es cierto, este costo por plato, para los platos que está presentando, que es lomo saltado, arroz con pollo, es un costo muy pequeño. Pero es un supuesto que nos da Aprendo en Casa para aprender el trabajo que se hace con el cuadro de doble entrada. Y estamos elaborando la tabla de ingresos y egresos. Hasta acá, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Algo que quieran compartir, que quieran decir? Además nos dice Yair, señorita, ahí no ha puesto el gasto del gas, tampoco el agua y tampoco la luz. Ajá, interesante el punto de Yair Olivera, ¿no es cierto? Porque ¿con qué va a cocinar la señora? Con leña. No dice, ¿no es cierto? Falta el gas, tiene razón, son 30 platos diarios. Y además también el agua, pues porque ¿con qué va a lavar los alimentos? ¿No? Es un punto importante que hace. ¿Te escucho o no? Eso podría estar en otros. Ajá, pero 50 soles, ¿crees que sea suficiente? No. Me parece que es un poquito más, ¿no, Aarón? Sí. Un poquito más es ahí. Acuérdense que hay que participar porque estoy apuntándoles, ¿ah? Entonces observamos que si bien es cierto que el cuadro de doble entrada me ayuda a ordenar mis ingresos y egresos, ¿cierto? Está ayudándonos en todo acá. Nos ayuda a visualizar el egreso, a ver mi ganancia, no solamente semanal, sino diaria.
nos da un orden, una perspectiva de lo que yo tengo. También hay cosas que de repente me puedo obviar y tengo que ponerlo acá en otros, agregar un poquito más, porque en gas solo se da 50 soles, pero en el transporte de esos 30 tuppers diarios se debe ir un poquito más. Y en el agua que consumo para poder lavar todo el producto y cocinarle a 30 personas, también tengo que contar, ¿cierto? Ahora, si yo voy a licuar mi ají amarillo, voy a licuar mis aderezos, mi ajo, La luz. la luz, exacto. Entonces hay cosas que salen. Entonces tenemos que agregarle un poquito más a este otros, que se olvidó Aprendo en Casa. Y ustedes se dieron cuenta, miren, ¿ah? Pues es importante que vean lo de televisión. Ajá, te escucho, hijo. Me faltaba el alquiler del local. Ajá. Incluso si hay que pagar local, ¿no? Pero en este caso, como es delivery, lo puede hacer en su casa. ¿Cierto? Como es delivery y lo va a sacar de su casa, vas a cocinar en su casa, ya no necesita local. Pero si está pagando local la señora, uy, también está faltando el alquiler de local. Ahí tenemos que tener otra precaución. Muy bien, excelentes participaciones. Entonces ahora vamos a autoevaluar lo que hemos trabajado, dice. Porque ahí se nos viene el reto ya. Ahí se nos viene el reto. Y el reto ya lo hemos puesto ya en su Classroom, ya lo hemos puesto también ahí en el libro, en su texto de trabajo, ya lo tienen ustedes en Classroom, el texto de trabajo. Y ese trabajo que van a hacer, ¿qué cosa es? Vamos al reto primero. La ficha número 3 de tu cuaderno de trabajo que está en Classroom. Vas a comenzar a resolver ya la ficha. Abre tu libro. Y vas a resolver las páginas desde la 39 a la 52, que trata acerca de leer el recibo de energía eléctrica. Vas a mezclar un poquito ahí la estadística y vas a mezclar un poquito ahí los gastos y los ingresos y los egresos de luz. Vas a ir avanzando en eso. Señorita, no entendí tal cosa. Mañana vemos eso, porque mañana todavía nos toca clase. Tenemos que aclarar los puntos que quedan débiles el día de hoy. ¿Listo? Y por mientras, hoy día hemos trabajado lo que es fracción generatriz. Hemos trabajado lo que son cuadros de doble entrada. Hemos trabajado los costos en decimales. Y cómo se adiciona, se resta, se divide y hasta se multiplica con decimales. Pero todavía nos queda un poquito de tiempo. Y antes de irnos a la metacognición o la reflexión de qué aprendimos hoy, ¿no es cierto? Vamos a ver un videíto más. Vamos a compartir un videíto más, donde vamos a tener ahora operaciones con decimales. Importante. Unas operaciones con decimales. Y esas operaciones con decimales son suma, resta, multiplicación, división de decimales, pero me van a ayudar para poder nosotros trabajar ese cuadro de doble entrada o esas cositas que se nos presentan en el libro, ¿cierto? Vamos a escuchar al profe entonces ahora. Y ustedes me dicen que no se entendió. Miren que está mezclado ahí, ¿eh? Ahí están números enteros, decimales, multiplicándose, dividiéndose. ¿Qué hago primero, Miss? ¿La división? ¿La multiplicación? ¿Qué voy a hacer? Vamos a escucharle al profe qué hace primero, para poder entenderlo. ¿Listo? Atentos entonces. Ejercicio de operaciones combinadas con números decimales y también enteros. Vamos a resolverlo manualmente y al final haremos la comprobación en calculadora. Como no tenemos signos de agrupación, es decir, no hay paréntesis, corchetes ni llaves, debemos comenzar por resolver las operaciones de mayor importancia, que en este caso son la multiplicación y la división. Ellas tienen mayor jerarquía que la resta. Entonces vamos a resolver esta operación, este producto, después este cociente y al final haremos la resta entre los dos resultados. Aclaramos que en este caso se utiliza la coma para los números decimales. En otros países se utiliza el punto para denotar esa marca decimal. Entonces comenzamos resolviendo esta multiplicación. Vamos a efectuarla por acá, 4,32. Y eso vamos a multiplicarlo por 8. Entonces, vamos a realizar el proceso detalladamente. Multiplicamos haciendo de cuenta que esta coma no está, como si hiciéramos 432 por 8. Entonces,
8 por 2 nos da 16. Escribimos el 6, llevamos 1. 8 por 3, 24. Y 1 que llevamos es 25. Escribimos el 5, llevamos 2. 8 por 4, 32. Y 2 que llevamos es 34. Ahora, en el resultado debemos dejar el total de cifras decimales que aportan los factores. 4,32 aporta 2 cifras decimales. 8 es un número entero que no aporta ninguna cifra decimal. Entonces, el total de decimales que aportan los factores es 2. Esa es la cantidad que tenemos que dejar acá como posiciones decimales. Por lo tanto, la coma va aquí. El resultado entonces de esa multiplicación es 34,56. Enseguida vamos a resolver esta división. Vamos a efectuar el proceso por acá. Tenemos 204, que es un número entero, dividido entre el número decimal 7,5. Este es el dividendo y acá tenemos el divisor. Lo primero que tenemos que hacer es equilibrar la cantidad de cifras decimales en los dos números. 204, por ser entero, inicialmente no tiene cifras decimales y este tiene una cifra decimal. Entonces, lo que hacemos es escribir 204 como 204,0, es decir, hacemos visible la coma, que acá está invisible a la derecha de la cifra de las unidades, y agregamos un 0. Y esto queda dividido entre 7,5. De esa manera, ambos números quedan con una cifra decimal. Cuando hemos logrado el equilibrio de la cantidad de cifras decimales, tanto en el dividendo como en el divisor, entonces podemos suprimir la coma, que es la marca decimal. Si quitamos la coma en el primer número nos da 2040 y si quitamos la coma acá nos queda 75. Como vemos, ya es una división entre números enteros, específicamente entre números naturales. Entonces podemos escribir esto en forma de fracción, 2040 sobre 75. O 2040 75avos. Y allí podemos utilizar la simplificación. Estos dos números son divisibles por 5, porque este termina en 0 y este termina en 5. Entonces, si dividimos 2040 entre 5, eso nos da 408. Y al dividir 75 entre 5, obtenemos 15. Ahora, en esta fracción, estos dos números son divisibles por 3. Porque si sumamos los dígitos en cada uno de ellos, obtenemos como resultado un número que es múltiplo de 3. Por ejemplo aquí, 4 más 0 más 8 nos da 12, 12 es múltiplo de 3, y 1 más 5 nos da 6, 6 también es múltiplo de 3. Entonces, ambos números tienen tercera, o sea que son divisibles por 3. Si 408 se divide entre 3, nos da 136. Y 15 dividido entre 3 nos da 5. Si revisamos esta fracción, vemos que ya no se puede simplificar más. Es una fracción irreducible. El objetivo de todo este proceso de simplificación es llegar a los números más pequeños, cuya división nos represente la original. Vamos entonces ahora sí a efectuar esa división por acá, como se suele hacer en la mayoría de países de América Latina, donde tenemos acá el dividendo y acá el divisor. Y también vamos a efectuarla como se suele trabajar en Estados Unidos y otros territorios. Es decir, colocando acá el dividendo, que es 136, y por acá el divisor, que es 5. Comenzamos tomando la primera cifra en el dividendo, es decir, el 1. Nos preguntamos si 5 cabe en 1. Vemos que eso no es posible. Entonces, tomamos las dos primeras cifras en el dividendo, es decir, el 13. 5 cabe en 13, vemos que eso sí es posible. Entonces, separamos las dos primeras cifras en el dividendo. Revisamos la tabla de multiplicar del 5 y vemos que el resultado que más se aproxima a 13 es 10. Eso quiere decir que 5 en 13 cabe 2 veces. Colocamos ese número en estas posiciones, las que corresponden al cociente. Entonces decimos 2 por 5 nos da 10, acá sería también 2 por 5, 10, lo colocamos debajo del 13 y efectuamos la resta en ambos casos. 13 menos 10 nos da 3. Y bajamos ahora la siguiente cifra que tenemos en el dividendo, es decir, el 6. Revisamos la tabla de multiplicar del 5
y encontramos que el resultado que más se aproxima a 36 es 35. Es decir, que el 5 en 36 cabe 7 veces. 7 por 5 nos da 35. Acá colocaríamos el 7 en este lugar, en el que corresponde al cociente, y 7 por 5 o 5 por 7 nos da 35. Lo escribimos debajo de 36. Ahora efectuamos la resta en ambos casos. 36 menos 35 nos da 1. Allí podemos... Hasta ahí. Miren que les han presentado dos formas de dividir, ¿ah? ¿Se dieron cuenta de ese detalle? No solamente en países americanos, sino también hasta en países europeos. Dos formas de dividir hay ahí. La de la derecha, que son de países europeos, incluso Estados Unidos también dividen así, y la de la izquierda, que es generalmente la mayoría de países americanos, ¿no es cierto? De Sudamérica. Bolivia, Brasil, Perú, Chile, dividimos así como está a la izquierda. Esto ya lo conocemos. Pero algo más, miren lo que dijo. Al comienzo dijo el profe de que cuando no habían paréntesis, corchetes, no había nada que los separara, vamos a tomar en cuenta la jerarquía de las operaciones. Y dijo, primero van a hacer las multiplicaciones y las divisiones, y al final van a dejar la resta. ¿Dijo o no dijo? A ver, ayúdenme. ¿Se entendió esa parte? Sí, profesora. Sí, se entendió. Entonces, primero multiplicó normal, 8 por 2, 8 por 3, 8 por 4, y dijo, hay dos decimales. Y en la división, miren lo que hizo. Si tienen un decimal y un número entero, empató en decimales. ¿Se dieron cuenta ese detalle? Dijo, el 7,5 tiene décimos. Entonces al 204 también le puso décimo. Pero como no tenía decimal, le puso 0. ¿No? Y cuando ya lo había empatado en decimales, lo copió todo normal y lo dividió como si fueran enteros, igualito como si fueran enteros. ¿Qué pasaría si hubieran tenido ustedes 204 entre 7,52? Hubieran tenido que colocarle al 204 ¿cuántos ceros? Si hubieran tenido 52 en el 7. Vamos, chicos. ¿Cuántos ceros le ponía al 204? 2. Ajá, muy bien, porque 7,52 son dos cifras decimales. Hubiera tenido que al 204 agregarle 2 ceros. Y hubiera tenido que dividir 20.400 entre 752. ¿Se dan cuenta que primero hay que empatar los decimales para poder dividir normal? No se dividen decimales, chicos, cuidado, ¿eh? Empatamos los decimales y botamos los decimales, dividimos normal. Lo que queda, se supone que es poner ese 27, ¿no es cierto? Vamos a verlo por acá, ha puesto una coma, le agregó un 0, ¿no es cierto? Y siguió dividiendo hasta dejar un decimal que es 27,2. Ese 27,2 debe de subirlo por ahí está subiéndolo, y por último lo va a restar. ¿Por qué? Porque la idea es que primero multipliques y dividas, y con lo que te queda de la multiplicación y la división, restes. Esa es la idea. Y ahí lo va a restar. Ahí terminó el problema. Hasta acá, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro? Ahí está restándolo. Vamos a mirar. Ajá, ahí está. ¿Preguntas hasta acá, chicos? Hemos visto operaciones combinadas, fracciones generatriz, operaciones con tabla de doble entrada. Hemos visto bastante el día de hoy. Entonces ahora sí me van a responder. ¿Qué aprendieron hoy? Cualquiera. Vamos, chicos, si no por el chat. ¿Qué aprendió hoy, por ejemplo, Catherine Conde? Vamos, Catherine Brigitte. Hay algunos que no me tienen oral. ¿Qué aprendió Luis Fabricio Quintana? Vamos a participar, que ya terminamos. ¿Qué aprendió? Vamos, Luis, te escucho. Otra forma de dividir.
Ajá, miren, le aprendió, dice otra forma de dividir el decimal, ¿no es cierto? Muy bien, mira, date cuenta que cómo se tiene que dividir decimal. Los decimales no los tienes que dividir, vuélvelos enteros. Eso es lo que te han dicho. Dime, Valeria, ¿qué aprendiste tú? Hemos aprendido sobre los decimales periódicos puros y mixtos. Muy bien, Valeria. Aaroncito, te escucho. Me he aprendido a descifrar las decimales periódicas y mixtas. Ajá, muy bien. Periódicas puras, periódicas mixtas y los decimales exactos, inexactos, diré, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué más aprendieron hoy? ¿Algo más aprendió hoy? ¿Qué dices, Valentino? ¿Algo aprendiste hoy? Y por el chat me va escribiendo Tatiana. Aprendió fracción generatriz. Muy bien. Valentino, ¿aprendiste algo, hijo? Te escucho, Jean Josué Gabriel. Aprendí sobre los decimales exactos. Muy bien, que se ponían sobre uno y tantos ceros, ¿no es cierto? Como cifras tenía, ¿no? La parte decimal. Vanesita, ¿querías decirme algo? Aprendí de los números racionales y irracionales. Muy bien, de los racionales y los irracionales. Incluso estaban los naturales metidos dentro y los enteros, ¿no es cierto? ¿Yair Israel aprendió algo? Por el chat te lo leo. Valentino me dice de los decimales. Muy bien. Acuérdense que mañana vamos a repasar un poquito más acerca de esto, pero ya tienen tarea, ¿no? Van a abrir su libro que está en el Classroom y van a avanzar, por favor. Muy bien, Mayumi. A sacar fracciones generatriz. Van a avanzar, por favor, en su Classroom las tareitas. No van a tener que presentarlo todo de golpe, pero ya pues hay que irlo avanzando hasta el día domingo, ¿no es cierto? Si no, se va a juntar ahí. ¿Está? No se olviden entonces que tenemos una tarea pendiente. Y esa tarea pendiente ya quedó en su WhatsApp. Resolver la ficha número 3. Ahí está bien clarito en la pantalla, ¿no es cierto? Resolver la ficha número 3. ¿En qué páginas? Ahí les dice las páginas que tienen que ir resolviéndolas, ¿no? La 39, la 40, señoritas, son muchas, no son muchas porque hay huequitos, espacios para que ustedes resuelvan. Eso es lo que les dejan. Por eso parecen muchas, pero no son. Y si hay alguna pregunta, una dificultad, mañana tenemos clase a las 8. Mañana hacen la pregunta y ahí tenemos que resolverlo. Porque hemos trabajado el día de hoy todo lo que son fracciones y decimales y ya tenemos que haberlo entendido. ¿Listo? Si no hay más preguntas, entonces, preciosos, ahí estamos quedando. ¿Hay preguntas? No, ninguna, profesora. Todo claro, entonces. Muy bien.